Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la jornada de Envisesa. El foro es mayoritariamente de compañeros y compañeras de Envisesa. Hay algunos aquí de Dos Hermanas y otro señor que no tenemos ubicado, pero el resto son compañeros y compañeras de Envisesa. Así que nada, estamos en casa. Nuestra ponencia va a tratar la problemática de la geografía urbana en barrios degradados y vamos a hablar concretamente del caso de Pajarito. Nos acompañan dos personas que tienen muchísima experiencia en este tema. Van a exponer una ponencia cada uno de unos 20 minutos aproximadamente y después abriremos el turno de palabra para que realicemos preguntas, reflexiones, un poco los contenidos que se vayan desarrollando. Yo espero que preguntemos más que ayer vine a dos ponencias y no se hizo ninguna pregunta. También fue porque íbamos corto de tiempo y íbamos un poco acelerados. A mí me gustaría dejar tiempo para que eso surgiera el debate. En primer lugar va a intervenir Iván Díaz Parra. Iván es actualmente profesor titular del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Es licenciado en Geografía y Antropología Social y Cultural y doctorado en Geografía en 2011. Ha realizado periodos de investigación postdoctoral prolongados en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Buenos Aires. En 2018 fue uno de los promotores de la Red Iberoamericana de Investigaciones en Políticas, Movimientos y Conflictos Urbanos, de la que fue coordinadora hasta 2021. Sus líneas de investigación están centradas en el área de los estudios urbanos y sus investigaciones y publicaciones tratan distintos procesos socioespaciales, tales como la segregación socioespacial, la gentrificación y la turistificación y su relación con las políticas públicas y los movimientos de protesta. Este es un tema de muchísima actualidad. Su libro más reciente es Vender una ciudad, gentrificación y turistificación en los centros históricos, editado por la Universidad de Sevilla recientemente en 2003. Pues sin más, Iván, te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Encarni, por invitarme, ¿no? Y a este sitio tan lindo. La verdad es que es la primera vez que vengo al CaixaForum y, bueno, una buena oportunidad para conocer otro sitio de la ciudad. Bueno, lo que yo traí aquí es una presentación que trata de ser un poquito, creo que va a ser un poco como contexto, marco, para la llegada más a tierra de Carlitos, que está trabajando ahí en Los Pajaritos, está trabajando en Tres Barrios. Yo, bueno, voy a intentar abordar la problemática desde una perspectiva más teórica y técnica, o a lo mejor, bueno, pues ofrecer algunos datos empíricos más recientes, de libre acceso, ¿no? Que igual conocéis o igual no. Y ubicándolo, no centrándome tanto en la cuestión del barrio en cuestión, ¿no? Del barrio desfavorecido, el barrio marginal, el gueto, ¿no? Como queramos denominarlo, sino, bueno, pues ubicándolo en su contexto, que es el de la ciudad de Sevilla y el de la aglomeración urbana, o en el contexto más amplio, que es el de los procesos de segregación socioespacial y exclusión social. Bueno, dentro de los estudios urbanos, pues actualmente no, pues siempre, ¿no? Desde su origen, uno de los temas principales que se han abordado, los sociólogos, los antropólogos, los geógrafos urbanos, los arquitectos con un ramalazo más social, ha sido el de la segregación socioespacial y la conformación de barrios marginales, ¿no? ¿Por qué se generan? ¿Cómo? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo intervenir sobre ellos? ¿No? Pues es una problemática que ha atravesado siempre los estudios urbanos desde sus orígenes. En la actualidad, algunos debates, en la actualidad sigue teniendo mucho peso, ¿no? Hay otras temáticas, pero esta sigue teniendo mucho peso dentro de los estudios urbanos a nivel internacional. Y, bueno, algunos de los debates principales que atraviesan el campo de estudio, pues tendrían que ver con algunas de estas preguntas que he puesto ahí, ¿no? ¿Es la segregación siempre negativa? ¿No? Bueno, eso lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Es un problema de un barrio o un problema del conjunto de la ciudad? ¿Son más importantes los factores estructurales o los locales? Bueno, con lo de positiva o negativa me refiero principalmente claro, la cuestión de la conformación de guetos, de enclaves, ¿no? Bueno, la diferencia incluso terminológica, que es muy del mundo anglosajón, entre guetos y enclaves, la idea de que cuando un grupo se autosegrega no tiene por qué ser negativo,
¿no? Sino que puede ser la base para fortalecer redes de solidaridad, de apoyo entre un grupo con unas necesidades comunes. Está pensado sobre todo para grupos culturales. Y cuando son factores externos los que generan la separación del grupo, la segregación del grupo, digamos más de carácter estructural, pues ya hablaríamos de algo pues que es invariablemente negativo, ¿no? Es la conformación de un gueto por procesos de exclusión del mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene mucho que ver con las políticas que se hacen en el mundo anglosajón, esta diferencia, y al final creo que es un falso debate porque cuando predominan los factores internos o externos es... bueno, es algo que se puede someter a juicio, pero que realmente siempre hay factores internos y externos actuando, ¿no? Al final las redes de solidaridad dentro de grupos que se aíslan suelen venir por factores externos que los han empujado a aislarse y en realidad la relación entre factores internos y externos siempre está ahí, ¿no? No se pueden aislar unos de otros. Bueno, la cuestión es un problema de un barrio, un problema del conjunto de la ciudad es, bueno, no nos tenemos que centrar en un barrio o cuando hablamos de segregación, de exclusión, de desigualdad, tenemos que verlo en una perspectiva más amplia. Dentro de los estudios urbanos también hay una tendencia, y dentro de la intervención política probablemente hay una tendencia a centrarse en el barrio, a focalizarse en el sector marginal concreto, en el caso. Y bueno, hay otra perspectiva que propondría, que criticaría esto y que propondría que en realidad pues solo podemos comprender y solo podemos intervenir en el barrio, en el caso concreto, si lo ubicamos en el contexto de la ciudad, ¿no? Es decir, estamos hablando de sectores cuyo significado, cuyo rol se encuentra dado en un conjunto más amplio que es la aglomeración urbana, que es la urbe, y es en ese marco en el que tenemos que comprenderlo. Y la tercera cuestión yo creo que integra las otras dos, por eso es la que me voy a centrar un poquito más, y es, bueno, hasta qué punto son más importantes los factores estructurales o los factores locales, ¿no? A la hora de la conformación de estos sectores, que recuerda un poco a la cuestión de factores internos y factores externos, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? A esto se refiere un poco a la hora de comprender la conformación de barrios marginales o de barrios muy deprimidos, de barrios estigmatizados, segregados, que pesan más, si eso es una simple consecuencia de factores estructurales de la sociedad en la que se ubica ese barrio, o que va a surgir sí o sí, o hasta qué punto a la hora de explicar, de comprender, pues tenemos que centrarnos de nuevo, ¿no? en ese barrio y son dinámicas internas de ese barrio las que generan la exclusión, la reproducen o la acrecientan, ¿no? ¿Dónde poner el foco, ¿no? Es una pregunta importante. Bueno, eso, me voy a centrar un poco más en la cuestión de efectos, para la argumentación, me voy a centrar más en la cuestión de efectos estructurales y lo que se llama efecto barrio. No sé si habéis escuchado hablar, pero es como una palabra así, creo que es neighborhood effect, ¿no? Y es una traducción literal, pues como casi todo de las ciencias sociales, una traducción literal del inglés. Bueno, claro, ahí está la idea, los trabajos actuales de que al final en los incrementos en los niveles de segregación en las ciudades europeas, ¿no? Las grandes investigaciones que se hacen sobre esto, que se llevan muchos recursos, ¿no? Tienden a relacionar los incrementos en los niveles de segregación socioespacial con los incrementos en la desigualdad, ¿no? Hay factor estructural, ¿no? Una sociedad que es cada vez más desigual pues va a generar una sociedad ciudades cada vez más segregadas y que más proclives a conformar guetos sociales. Dentro de lo cual, pues claro, está la idea de que la renta, pues a lo mejor no es el único factor, pero es un factor determinante, ¿no? El nivel de ingresos de un hogar y cómo esto pues permite acceder a la oferta de suelo, de vivienda, de alquileres o no, ¿no? O los excluye. Hay muchas críticas con respecto a estos planteamientos, de hecho hay estudios que plantean que
que no siempre, que no hay una correlación directa siempre en incremento de la igualdad e incremento de la segregación, ¿no? Hay una variedad de casos y de hecho hay diversos factores que pueden estar actuando ahí, ¿no? Hay estudios empíricos, ¿no?, que contradicen un poco esta tesis. También hay otros trabajos que tienden a quitarle peso a la cuestión puramente económica, pero creo que más o menos hay un consenso en el que al menos, desde luego, en las ciudades de Europa Occidental, donde funcionan mercados de suelo de una forma más o menos dinámica, no muy intervenidos, la cuestión de la renta, los ingresos del hogar y el mercado de suelo pues son factores determinantes en los procesos de segregación socioespacial, en la conformación de espacios excluidos. Y luego, la idea del efecto barrio pues es que, claro, que el espacio, la idea del espacio importa, ¿no? El espacio genera sus propios efectos. Una vez que se conforma el barrio marginal o el barrio segregado, este genera efectos a distintos niveles que pueden conducir a una espiral de degradación, a la reproducción de situaciones sociales. No me refiero solo hacia el espacio físico, que también, ¿no?, puede ser parte de esos efectos especiales, sino al espacio social que se genera en un determinado contexto, ¿no? Yo aquí, bueno, pues diría que creo que evidentemente pues hay una combinación de ambos factores, ¿no? Igual hay que tener en cuenta tanto los factores estructurales de una determinada sociedad y también las dinámicas que se generan dentro de un sector urbano. Ahí, bueno, he puesto ahí como aquí hay factores que podría meter dentro de los factores estructurales, a lo mejor esto no tanto estructural, pero bueno, más geográfico. Y ahí como nada, factores internos, ¿no? La idea de, bueno, cómo se genera entonces la segregación socioespacial y la conformación de hábitats degradados, ¿no? Pues ahí las cuestiones de emplazamiento, la existencia de barreras naturales, localización, topografía. Bueno, la idea de que, nada, si conocemos un poco de historia urbana, ¿no?, pues en diferentes ciudades, diferentes cuestiones referentes al emplazamiento condicionan en gran medida la estructura socioespacial de la ciudad, ¿no? Pues en el caso de Sevilla, el riesgo de inundación, ¿no?, es lo que marca la segregación norte-sur, la distribución de los arroyos originales y todas las modificaciones que se han hecho marcan en gran medida las barreras urbanas, ¿no?, que son barreras sociales de la ciudad. En Cádiz el viento de poniente, en Málaga las pendientes, ¿no?, en Granada las pendientes y también el riesgo de sismos, que han sido determinantes en algunos momentos. Bueno, en cada sitio es distinto, ¿no? Ahí está la particularidad de cada ciudad. La historia urbana, evidentemente, ¿no?, las rondas de inversión, cómo se concentra la inversión y la desinversión en diferentes sectores urbanos, dentro de políticas, las políticas dirigidas a la cristalización de esas inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, que pueden ser fuente de accesibilidad y también generadores de barreras urbanas, etcétera, etcétera. La cuestión, a lo mejor más clave dentro de los factores estructurales, es la cuestión del mercado laboral, el mercado de la vivienda, la idea de que, ¿no?, de que bueno, una sociedad desigual, contamos, bueno, nada, la teoría de la localización clásica, ¿no? Pues tenemos hogares con diferentes rangos de ingresos y un mercado de suelo diferencial, ¿no? Y entonces, bueno, pues dependiendo del rango de ingresos, puedes elegir, los que tienen mayor rango de ingresos pueden elegir dónde vivir y los que tienen menos, pues no pueden elegir, ¿no? Entonces van donde nadie más quiere ir, ¿no? Un poco así explicado de manera rápida, sería un poco la teoría de la localización residencial, ¿no?, que tiene muchos matices. Y luego también las dinámicas de racismo y discriminación, que para mí generalmente tienen que ver con la aporafobia, pero que en determinados contextos pues pueden adoptar la forma de conductas racistas, ¿no?, que pueden tener que ver con exclusión del mercado del alquiler, exclusión del mercado de la vivienda, exclusión del mercado hipotecario, ¿no? Eso es lo que los sajones llaman redlining, ¿no? Que puede afectar a barrios enteros asociados a grupos étnicos particulares, exclusión del mercado laboral, etcétera, etcétera, que
bueno, pues al final genera, ¿no? Da lugar a que luego dentro del barrio se generen estos sectores, estas problemáticas. Y luego, en cuanto a efecto barrio, pues claro, todos los que son los procesos de estigmatización, de desvalorización simbólica de un barrio, se transmiten a sus habitantes, ¿no? Es pues una carga simbólica negativa, un capital simbólico negativo, ¿no? que conlleva al individuo, que se cría, que se desarrolla allí. Las propias dinámicas de reproducción social del barrio, pues implican, claro, pues también, ¿no? Determinadas redes sociales o la ausencia de ellas, expectativas con respecto, dependiendo del entorno donde se cría una persona, expectativas con respecto a las posibilidades socioeconómicas, a los objetivos que se plantea. Eso es algo muy de la antropología de la educación, ¿no? Uno de los factores limitantes claves, ¿no? de los niños en los hogares más humildes es las pocas expectativas que se plantean en relación al entorno en el que se desarrollan, ¿no? Y eso se genera a nivel de barrio también. Y luego la cohesión comunitaria, ¿no? que sobre todo creo que tiene que ver con las posibilidades de mejora, dinámicas de filtrado ahí, bueno, sí, también la posibilidad también, cuanto más cohesionada está, es decir, el gueto, el barrio diferenciado, puede generar o no también dinámicas de cohesión social bastante fuertes que por ejemplo pueden bloquear las dinámicas de filtrado, las dinámicas de degradación, en el sentido de la típica espiral en la que se meten muchos barrios, como barrios de Sevilla, ¿no? Que la gente que puede se va, viene gente cada vez más pobre y entonces se va generando ahí, ¿no? Si es un barrio más o menos cohesionado, es más improbable que eso ocurra. Bueno, algunos datos, ¿no? Pues el Urban Audit, ¿no? que está de moda porque es el que dice que los barrios más pobres de España están en Sevilla. Bueno, pues nos da algunas claves estructurales de la ciudad. Bueno, ahí pongo algunas claves estructurales de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, metrópoli periférica, ¿no? Es la capital de una de las regiones más pobres de Europa Occidental. Sevilla es un contexto privilegiado en el contexto andaluz, ¿no? Si vemos los mapas de renta, ¿no? Es una ciudad claramente privilegiada en el contexto de la mitad meridional de la península ibérica, pero al mismo tiempo no deja de ser el centro de una región relativamente deprimida, todo esto es términos relativos, en Europa Occidental, ¿no? Es cabeza de ratón. Debilidad demográfica, claro, otra cuestión, otra clave estructural de Sevilla es, bueno, el fuerte envejecimiento, las dinámicas de envejecimiento, que además que son extensibles a toda Europa Occidental o por lo menos al arco mediterráneo, y que en el caso de Sevilla pues no vienen aparejadas a una fuerte inmigración, ¿no? La propia debilidad económica de la ciudad, al contrario que ciudades como Valencia o como Madrid, pues no van aparejadas, tienen unas tasas de inmigración muy bajas, no es una zona atractiva para ni siquiera para el asentamiento de población inmigrante extranjera, lo cual pues acrecienta los problemas de envejecimiento de la ciudad y de vaciamiento demográfico, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad que está en declive demográfico desde la década de los 90, lo que pasa es que es un declive muy pequeñito, estamos así, pero bueno. Debilidad del mercado laboral, ¿no? Evidentemente, no hay fuertes dinámicas especulativas en el mercado de la vivienda. Debilidad del mercado laboral, claro, especialización turística, genera determinados tipos de empleo, también una convivencia con un desempleo estructural muy grande y fuertes dinámicas especulativas. ¿Hasta qué punto esto es extensible a las ciudades del mismo tamaño que Sevilla? Pues habría que considerarlo. Hay una tradición rentista especulativa en la ciudad de Sevilla, ¿no? No más que en Cádiz, desde luego, que sería el epítome, pero bueno, que sí tiene como consecuencia, puede tener como consecuencia, pues, por ejemplo, o lo podemos ver expresado en la enorme cantidad de viviendas vacías, etcétera, etcétera, y la debilidad del mercado del alquiler, ¿no? Tenemos un mercado del alquiler muy pequeño y que le cuesta mucho responder a las necesidades de la población local, ¿no? Aquí entraría un poco también la dinámica de los pisos turísticos, lo que pasa no me quiero meter ahí, pero en los últimos años sin duda no es un problema que surja a partir de 2012-2013, pero sin duda ha incrementado la problemática.
Algunos datos ahí interesantes, yo qué sé, bueno, pues nada, una población, sí, cerca de un 20% de población más de 65 años, más del 90% son nativos nacionales, ¿no? Es decir, tiene una poca inmigración, se muere más gente de la que nace, eso es un dato importante, tasas de desempleo, claro, que vienen bajando, pero que nada, se pueden ubicar cerca del 20%, un predominio absoluto de los servicios, hay muchos tipos de servicios, ¿no? Y es como decir cualquier cosa, pero sabemos el tipo de servicios también. El oficio más frecuente en Sevilla sigue siendo camareros, ¿no? Trabajadores de la limpieza y trabajadoras de la limpieza, y principalmente, y el sector de la construcción son los oficios, y construcción son los oficios más frecuentes en la ciudad de Sevilla estadísticamente. Y también una población muy formada, ¿no? Es una ciudad universitaria, la principal dinamismo demográfico de la ciudad viene por la universidad probablemente, ¿no? La atracción de estudiantes, pero la atracción demográfica del hinterland de Sevilla, pues es limitada, ¿no? Tiene también, ¿no? Porque las dinámicas demográficas de envejecimiento también afectan a las zonas rurales y a las zonas de las que se ha alimentado tradicionalmente la ciudad de Sevilla, de inmigración interna, digo. Aquí tenemos un mapa de la renta. No le he puesto nombres, podría habérselo puesto, lo he pensado luego, pero bueno, este es el mapa de la renta, azul las zonas más humildes, ¿no? Pues por debajo de 8.000 euros por habitante al año, y en rojo intenso, pues las más, pues nada, cerca de 20.000 euros por habitante al año, ¿no? Pues nada, esto es Martínez Montañés, Machado, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Que está entre Martínez Montañés y Machado, ¿cuál está? Las letanías. No, las letanías está un poquito más azul. Fíjate, está más clarito. No, la oliva es Martínez Montañés, bueno, pues no me acuerdo, da igual. Tres Barrios, Ámate, que es el gran agujero, ¿no? Bueno, Polígono Norte, La Plata, Palmete, Padre Pío, Torreblanca, ¿no? Pues ahí tenemos. 5 de los barrios más pobres de España se encuentran en Sevilla, ¿no? Pues en un Urban Audit. Tres Barrios, Ámate es el barrio más pobre de España. El segundo barrio más pobre de España es Martín Montañés, Murillo, se me olvida, Murillo Machado. El cuarto barrio más pobre de España es Torreblanca, y luego Letanía es el 10º, que son privilegiados, y Palmete, Negrilla el 12, y Polígono Norte, Los Príncipes el número 13, ¿no? Pues son como 5 de los 15 barrios más pobres de España. Bueno, aquí otras implicaciones de esto, ¿no? Pues esto es el desempleo, ¿no? Pues igual, ¿no? Las tasas de desempleo no los he multiplicado por 100, pero digamos en rojo intenso generalmente por encima del 30%, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Tres Barrios, Polígono Sur, Norte, Torreblanca, tal. Bueno, la dimensión metropolitana, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, esto sería San Juan, ¿no? Hay que decir, la lógica ya de Sevilla es una lógica metropolitana, también para la segregación socioespacial. Y bueno, y estos barrios entonces, ¿qué pasa en estos barrios, no? Bueno, por ejemplo, Tres Barrios, Martínez Montañés y Torreblanca, ¿no? Como los 3 barrios más pobres de España. ¿En qué se parecen? Bueno, pues tienen características muy distintas, ¿no? Tres Barrios es un sitio que está marcado, bueno, tanto Tres Barrios como Martínez Montañés, Machado, etcétera, están marcados por las barreras urbanas, algunas barreras urbanas muy, muy fuertes, ¿no? Es decir, la Ronda del Tamarguillo y el ferrocarril, ¿no? Que los separa de algunos de los sectores más privilegiados de la ciudad. Los dos tienen su origen en vivienda pública dirigida a clases trabajadoras. En el caso de las 3.000, Martínez Montañés, son viviendas de realojo procedentes, eso ya genera puede generar determinados tipos de dinámica, realojo del chabolismo, realojo de los corrales de vecinos, del centro, ¿no? Ya implica un proceso de desestructuración previo, que no se da en el caso de Tres Barrios, ¿no? Tres Barrios es un barrio obrero bastante estable en su origen, muy de trabajadores de la construcción, del sector secundario, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se diferencian, por ejemplo.
actividades ilícitas, ¿no? En el caso de Tres Barrios, por ejemplo, de los tres sería el único en el que se da una dinámica de filtrado hacia grupos extranjeros que sea importante, ¿no? En el caso de Tres Barrios, claramente hay un asentamiento de población marroquí, por ejemplo, muy, muy relevante. En el caso de las zonas peores de las 3000 y del Polígono Sur y de Torreblanca, habría que valorar hasta qué punto realmente tampoco es tanto esa dinámica de filtrado hacia inmigración extranjera, no es tan importante o es mucho menos importante que en otras zonas que están mucho más normalizadas, ¿no? Así que, pero en el caso de Tres Barrios sí es un factor a tener en cuenta. Torreblanca, un barrio con un origen totalmente distinto, bueno, extremadamente periférico, con su origen en la autoconstrucción, también vinculado a actividades ilícitas, estigmatización, menudeo, etcétera, etcétera. No, bueno, pues ahí tenemos problemas de emplazamiento, problemas de accesibilidad, de aislamiento, problemas de desestructuración que no se dan en todos los casos, ¿no? Torreblanca, por ejemplo, los barrios de autoconstrucción en Sevilla suelen ser barrios con poblaciones, con comunidades bastante cohesionadas, ¿no? Incluso a pesar del tiempo, pero en el caso de Torreblanca, pues en parte no. Aunque también hay realojo, es verdad que Torreblanca es complejo internamente. Y luego ahí lo he diferenciado de barrios obreros estables, ¿no? Por ejemplo, barrios con indicadores muy malos, pero que no son tan problemáticos, ¿no? Me parecía interesante hacer esa similitud, ¿no? La Corza, San Pablo, Palmete. La Corza, por ejemplo, nace aislada por barreras urbanísticas, ¿no? El ramal Santa Justa-San Jerónimo, con una ubicación en su momento periférica, con su origen en Realojos, ¿no? Y sin embargo es una comunidad con unos indicadores sociales muy, muy bajos, pero muy cohesionada y muy poco problemática, ¿no? San Pablo, barreras urbanísticas de nuevo, origen en Realojos de nuevo, ¿no? Pues yo que sé, el origen inicial de San Pablo es Realojo de las inundaciones, ¿no? De los barrios chabolistas del sector Macarena que los arrasan las inundaciones y los mandan para allá a las viviendas provisionales. Particularidades que han podido intervenir en San Pablo, es verdad, ¿no? Que sí tiene su origen en políticas de mezcla social, ¿no? Hay una diferenciación entre sectores para clases medias y sectores y otros que son pisos prácticamente regalados, ¿no? Y la continuidad con barrios favorecidos, a pesar de que tiene alguna barrera urbana importante, que es el ferrocarril, tiene mucha continuidad con Santa Clara y con Huerta de Santa María, ¿eh? Huerta de Santa Teresa. Huerta de Santa Teresa, perdón. Sí, sí. Y Palmete, ¿no? Por ejemplo, Palmete. Bueno, ¿alguien ha ido a Palmete últimamente? Porque, quiero decir, es una aventura, ¿eh? Ir a Palmete, ¿eh? Tiene que atravesar la S30, la vía del ferrocarril, pasa por un paso elevado, luego una carretera rodeada de descampado que dice, ¿dónde me estoy metiendo? A ver dónde me estoy metiendo, que voy a salir de allí en pelotas, ¿no? Como quien dice, y luego vais en un barrio muy normal, ¿no? Y muy, muy tranquilo, ¿no? Te puedes tomar una cerveza allí perfectamente. Y bueno, barreras urbanísticas, aislamiento, carácter periférico total, fortísimo, viviendas de autoconstrucción, igual que Torreblanca, ¿no? En su origen, un poco más reciente que Torreblanca, es más de los 60, Torreblanca es más de los años 30, y sin embargo un barrio también con una comunidad muy cohesionada y un barrio que tiene una conflictividad, pero tiene una conflictividad porque se movilizan, quiero decir, no es un barrio, por ejemplo, de menudeo, ni, ¿no? Una comunidad que se apoya, ¿no? Entonces hay dos claves, ¿no? Hombre, hay barrios que nacen condenados, digamos, Polígono Sur, ¿no? El típico ejemplo de contenedor de pobres, sobre todo, bueno, las 3000, es algo que no va a funcionar en la vida. Ubicación periférica, barreras segregadoras, origen en realojos, ¿no? Comunidades que implican un desarraigo, una desestructuración, no va a funcionar en la vida, ¿no? Eso nace condenado. Barrios que entran en declive, ¿no? Y luego hay barrios que entran en declive, ¿no? Tres barrios, una
originalmente un sector muy normalizado y, sin embargo, en un momento dado pues se va a pique, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento o qué no pasa en ese momento para que empiece la espiral de degradación? Y barrios que se sostienen contra todo pronóstico, ¿no? La Corza, por ejemplo, tiene todos los datos para que fuera una zona muy problemática y, sin embargo, no lo es, ¿no? Es una zona bastante vital. Claro, ahí yo creo que las claves son, sí, la cohesión de la comunidad, pero la cohesión de la comunidad también se crea y cómo hay determinados momentos claves, ¿no? A lo mejor la colza, el momento de la renovación urbana, ¿no? El momento entre la riada y la declaración de ruina y la renovación urbana. Tres Barrios, el momento en el que pasa una segunda generación, digamos, ¿no? de habitantes, en los cuales, claro, interviene una comunidad políticamente activa, ¿no? Por ejemplo, La Corza y Parmete son ejemplos bastante buenos de eso y encuentran una respuesta buena por parte de la administración. ¿No? Y otros que no. Tengo más cosas ahí, pero yo creo que me paro aquí, porque si no, no te veo. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Esto daría, ¿verdad?, para estar hablando aquí hasta el mediodía. Desgraciadamente el tiempo apremia y vamos a pasar con la siguiente ponencia. Antes quería dar tres datos, porque Carlos se va a basar más en lo que es la actuación que estamos realizando en el ARRU de Pajarito. El ARRU es una actuación de regeneración y renovación urbana que se aprobó por una orden de fecha de junio de 2021. Esa fue la fecha en la que se delimitó lo que es la actuación. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, se firmó el acuerdo de la Comisión Bilateral, donde intervenían las tres administraciones, que son el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y se acordó establecer los porcentajes de financiación. Y ya con posterioridad se acordó que Envisesa sería el ente gestor de la actuación urbanística, bueno, como entidad adscrita al Ayuntamiento de Sevilla. Aquí en las jornadas está el director del área técnica, Ismael Domínguez, por si surge alguna cuestión un poco más técnica, y también hay compañeros del área de gestión, Beatriz, que está llevando lo que es la coordinación con el equipo de intervención sociocomunitaria. Y ahí enlazo con nuestro siguiente ponente. Carlos forma parte del equipo que está trabajando aquí, como también veo a Isabel, que también es trabajadora social. Carlos es trabajador social y actualmente es el coordinador del equipo de gestión del ARRU de Pajaritos de Aevia, que es la empresa adjudicataria de la licitación realizada por Envisesa. Es diplomado, bueno, ya licenciado, ¿no?, porque en trabajo social por la Universidad Pablo de Olavide y es técnico en mediación intercultural. Tiene una dilatada experiencia profesional en intervención comunitaria con personas en riesgo de exclusión social. Hemos trabajado además con el asentamiento chabolista del Bacie, que está en el municipio de Sevilla. Y ha sido coordinador, que también me parece muy interesante, de la ODS, no sé si lo conocéis, que es la Oficina de Derechos Sociales, y ha estado en activo desde 2017 hasta 2022 y actualmente trabaja como el coordinador del equipo que está, bueno, pues, llevando a cabo la intermediación social con las unidades de convivencia residentes en las viviendas, coordinando lo que son los desalojos, los realojos y el posterior retorno a las viviendas. Pues sin más, Carlos. Bueno, pues ante todo muchas gracias, porque es una oportunidad para nosotros, para el equipo de Aevia que estamos trabajando para Envisesa, tener la oportunidad de poder poner de forma abierta y públicamente el trabajo que estamos desarrollando de campo, porque me parece interesante el que nos den esta oportunidad, porque hay un proyecto, hay una vía técnica, hay una empresa que está detrás, está un proyecto municipal, pero luego, sobre todo, el trabajo de campo es importante que se sepa dónde está y cómo funciona el núcleo del trabajo del día a día, el trabajo más doméstico y sobre todo hacerlo llegar a las personas, porque un dossier te lo puedes leer, pero conocer en primera mano, en primera persona, como lo vamos a contar nosotras y nosotros, el tema del trabajo que estamos haciendo allí me parece bastante importante. Como decía Encarni, somos un grupo de 3 personas, somos 2 trabajadores sociales, Isabel, que está aquí, y una persona que no ha podido venir, que es la administrativa, y yo también soy trabajador social. Y es importante
este tema porque en el proyecto este de tanta importancia y tanta envergadura, el que haya trabajadores sociales, de alguna manera, más allá de buscar resultados técnicos y buscar resultados y objetivos que sean más prácticos, el trabajador social y la intervención comunitaria lo que hace es humanizar los procesos de vida con la gente con la que trabajamos. Porque no podemos nunca olvidar para nada que cuando intervenimos con personas tenemos que tratarlas como personas, no como números. Entonces, la experiencia que tenemos nosotros, o por lo menos que consideramos que la tenemos, hace que las habilidades sociales y el trabajo que podamos desarrollar facilite la comunicación, la escucha activa, la empatía, la sinergia de alguna forma con esas personas que ya vienen con un bagaje, con una mochila tremenda, y que desembarquemos allí 2 personas o 3 personas día a día que nada tenemos que ver con el barrio y que realmente somos personas que no convivimos con esa realidad, pero que sí la conocemos, bueno, pues puede parecer un choque cultural al fin y al cabo, porque, bueno, porque también están cansados que venga la gente de fuera y les diga cómo tienen que vivir, ¿vale? Entonces, que a ti te digan todos los días lo que tienes que hacer y no te escuchen de cómo estás, es un cambio totalmente distinto, ¿no? Entonces, quizá ahí la figura del trabajo, de la intervención comunitaria, adquiere ese valor y lo quiero poner aquí sobre la mesa porque me parece algo importante. Bueno, pues para comenzar, el tema en el trabajo, la zona en donde estamos nosotros, por situarnos un poco en el mapa, es en el barrio residencial de Los Pajaritos, en el distrito Cerramate, en lo que es al este de la ciudad. El área en el que estamos trabajando es la área de regeneración y renovación urbana, y estamos interviniendo en una parte, en una porción de lo que es el barrio. Estamos interviniendo en 3 calles, que es la calle Estornino, que es una calle principal de acceso por la zona de Amate, del Parque Amate, una zona muy importante porque tiene la zona de más actividad comercial del barrio, y luego en la calle Tordo y en la calle Gavilán. Son una serie de bloques en donde estamos interviniendo y no estamos interviniendo en el barrio de Los Pajaritos, sino en una zona de Los Pajaritos, que es importante. En total son 19 bloques, constituidos cada bloque por 8 vecinos, o sea, por 8 pisos, en este caso. Si lo vemos ahí, la zona en la que nos encontramos nosotros, ¿vale? Antes decía Iván que era uno de los barrios, según el Urban Audit, de las zonas más pobres de Sevilla y de España y posiblemente de Europa. Y la verdad que yo tenía reflejado que en todos los medios y en todos los estudios decía el segundo, pero me ha sorprendido que diga Iván que es el primero, pues posiblemente, porque la realidad que nosotros nos estamos encontrando es esa, ¿no? Entonces, es una zona muy periférica, pero que curiosamente contrasta un poco con la expansión de la ciudad. Si salimos de Los Pajaritos, de la calle Estornino, nos encontramos con el Parque Amate y nos encontramos con zonas residenciales que ya están en una proyección urbanística y económica muy distinta. O sea, es como si de repente cerráramos la cortina y nos encontráramos otra ciudad. A mí me ha pasado muchísimas veces con el Baci, que llegaba al día a día y decía, este es el mismo cromo que llevan 75 años viviendo los vecinos aquí, que han nacido muchos de ellos aquí y se van a morir aquí y esto no va a cambiar. Pero el Baci está en la zona norte, que también está en proyección, y resulta que tarde o temprano desaparecerá porque, como han desaparecido otros núcleos chabolistas en la ciudad, porque la expansión de la ciudad y el carácter económico que tiene esa expansión lo hará desaparecer. Y Los Pajaritos contrasta bastante muy cercano a una zona comercial, como es Los Arcos, muy cerca de Nervión, y sin embargo aparece como uno de los barrios más pobres, una zona de mucho gueto, de alguna forma, pero Sevilla tiene esa peculiaridad. En algún lado tienen que estar las zonas más pobres localizadas en Sevilla, ¿no?
y ahí es uno de los sitios, de los puntos rojos de Sevilla, ¿no? Como os decíamos, nosotros formamos parte del equipo de AEVIA, que es una empresa que ha licitado con Envisesa, y a través de esta empresa somos los trabajadores que estamos interviniendo allí. Y bueno, lo que es en el proyecto original, un poco, no voy a describir lo que son objetivos. El objetivo general del proyecto, que es garantizar una correcta convivencia vecinal y comunitaria. Cuando digo proyecto me refiero al de AEVIA, no al de Envisesa en general, ¿vale? Porque Envisesa evidentemente marca las pautas del trabajo que nosotros tenemos que desarrollar, pero evidentemente nosotros tenemos que tener también nuestra forma de desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, es garantizar una convivencia, una correcta convivencia comunitaria y sobre todo el trabajar con la población y que sean conscientes del trabajo que estamos haciendo allí. Es súper importante. Dentro de los objetivos específicos es generar vínculos entre el equipo social y la comunidad de residentes para llevar a cabo el ARRU y el proceso comunitario. Otra clave que me parece importante, generar ese vínculo entre el equipo social y los residentes es muy importante porque genera una confianza y va a fluir mucho mejor la comunicación y las relaciones personales y comunitarias entre nosotros. Entonces, el que la gente te reconozca dentro del barrio ya es un punto positivo a la hora de poder desarrollar las cosas. Nosotros no podemos ir allí, ni somos policías, ni somos técnicos de Envisesa, ni somos técnicos de urbanismo, ni nada. O sea, somos trabajadores sociales que tenemos que desarrollar 8 horas al día, incluso más, al día, la vida en el barrio, con lo cual nos vamos a tomar café en el barrio, hablamos con las señoras que están sentadas en la silla allí, vamos a las casas de los vecinos, intentamos ayudarles en un montón de cosas, o sea, nos incluimos nos incluimos en esa comunidad, ¿no? Una cosa, el siguiente objetivo, intermediar entre Envisesa y las familias residentes. Evidentemente, este es un objetivo bastante importante porque el cauce de comunicación entre Envisesa y el barrio, pues evidentemente está a través de AEVIA. O sea, nosotros facilitamos la comunicación en torno a la información que estamos registrando permanentemente y hacemos que cualquier problema pase primero por nosotros, lo filtremos y hagamos la comunicación a Envisesa, porque Envisesa sobre todo le interesa y confía en el trabajo que estamos desarrollando nosotros, ¿no? Y sobre todo porque, aunque no somos trabajadores de Envisesa, pero casi nos tenemos que identificar como tales porque evidentemente el trabajo lo estamos haciendo allí, ¿no? Y para Envisesa. Otra de las cosas otro de los objetivos es detectar las situaciones de irregularidad de las viviendas. Este tema es bastante complicado porque es un barrio que surge en el año 58, 60 aproximadamente, un barrio obrero destinado para clase humilde y obrera, pero con el tiempo se ha ido degradando, sobre todo yo creo que en las últimas 2 décadas básicamente, porque una de las cosas que nos ha sorprendido es que nos hemos encontrado muchísimas familias que han ido allí con 1 o 2 años y que sus padres eran funcionarios del ayuntamiento o militares. Era una cosa que nos ha sorprendido bastante. Entonces, una de las causas que yo creo que también de la degradación del barrio también es esas familias originarias que desarrollaban una vida normalizada al fin y al cabo, con su trabajo, con su situación, aunque son viviendas que ya no cumplen la normativa, básicamente, porque son 42 metros cuadrados, que tiene un problema de hacinamiento importante. Esa familia, de alguna forma, muchas personas del barrio se han ido muriendo o se han ido yendo directamente porque la situación social ya no consideraban que era la que ellos necesitaban. Entonces, muchas de esas viviendas se han quedado vacías, han sido ocupadas, han sido vendidas, han sido alquiladas, han sido cedidas y eso genera una desestructuración social y una desregulación en el tema de la vivienda. Y eso es un factor importante porque ha pasado en otros barrios. Vamos, en el barrio del Cerezo exactamente igual.
Por ejemplo, yo en mi experiencia es que en la zona norte y la zona del polígono norte y de los pajaritos me ha resultado que hay ciertos factores que son iguales, ¿no? O sea, una población muy envejecida que va desplazándose a otros barrios según va mejorando su situación social y económica y, sin embargo, va dejando ese mercado de vivienda disponible para otros sectores más humildes de la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, la población inmigrante, pero que ahora, cuando veamos el cuadro de población, es una de las cosas que más nos va a sorprender, porque yo pensaba que había más población inmigrante en la zona en donde estamos nosotros, que no en Los Pajaritos en general, pero sí en las 144 viviendas, ¿no? Otro de los objetivos es detectar las situaciones de irregularidad de las viviendas, mediar y acompañar en la resolución de los conflictos y acompañar en el proceso del realojo. Mediar y acompañar estamos permanentemente mediando en los conflictos de los residentes, porque son muchos. Hay muchos problemas de convivencia porque, lo que os decía, había sentado una normalidad en la mayoría de los bloques y, conforme esos pisos se han ido vaciando y se han ido ocupando por población que no pertenece al arraigo social de ese barrio, ha ido desestructurando poco a poco esos bloques, se han disuelto en las comunidades y hay conflictos permanentes. Y luego hay un choque, evidentemente, entre las clases humildes más normalizadas con las personas que pues actúan de forma delictiva o al margen de la legalidad, con la venta de viviendas, con la venta de estupefacientes, con la venta de una serie de cosas que choca, y sobre todo con las formas de vida, ¿no? que choca bastante con mucha de la población que está allí. Entonces, nosotros permanentemente tenemos que mediar y acompañar en el conflicto y en la resolución de muchas situaciones que realmente son difíciles, ¿no? Y sobre todo porque una de las cosas que para mí es súper importante en mi trayectoria profesional, el trabajador social tiene que estar en la calle porque palpa y vive la realidad social. Más allá de un despacho, tiene que conocer esa realidad. Y el poder tener la oportunidad de estar a pie de calle es muy importante para ser resolutivo y ser capaz de absorber toda esa problemática social que de alguna manera marca un poco el currículum de un trabajador social, ¿no? Y sobre todo el que te dé la oportunidad de estar a pie de calle es una oportunidad para lo que perseguimos, ¿no? Que es la transformación social de las cosas, ¿no? Y de la sociedad, ¿no? Dicho esto, me baso un poquito en lo que es la metodología y la actividad. En primer lugar, cuando empezamos, que fue a partir de mayo, junio, lo que se nos encargó sobre todo de las 144 viviendas en las que actuamos, de los 19 bloques, como os decía, es el censo de residentes de las 144 viviendas. Esto es muy importante porque después de un abandono institucional, social y demás, se comienza como un punto de partida que es localizar y titularizar a cada uno de los residentes allí. Allí el tema es que la mayoría se queja de que no sabe dónde acudir, no sabe si el vecino vive allí o no vive, si esa casa está en venta, si esa casa lo tiene otra persona que vive o no vive en el barrio. Entonces, el censar cada una de las viviendas es súper importante porque le da nombre y apellido a cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho puerta a puerta, ¿no? O a puerta fría en principio, con nuestros papelitos y con nuestra presentación, pero hemos conseguido censar en su mayoría cada uno de los residentes. Evidentemente, todo lo que hacemos lo registramos, hacemos un registro de toda esa información y tenemos el compromiso evidente de trasladar esa información a Envisesa, ¿no? Nosotros, en el plano de coordinación, todo lo que hacemos lo trasladamos a través de informes a Envisesa para que tenga conocimiento del trabajo que estamos desarrollando y para que ellos puedan elaborar la información que estamos desarrollando, ¿no? El trabajo que hicimos también, el de encuestas,
con el objeto de conocer cómo diseñar el nuevo modelo de barrio. Aquí fue un trabajo bastante escueto que se nos encargó en su momento, que fue en verano, desarrollar una serie de encuestas para ver de alguna forma a factores como el tema del arbolado, el acerado, de cómo querían un poco la calle, en fin, demás, pero fue una encuesta a pie de calle, con lo cual nos hizo dar a conocer en el barrio y también tener una primera opinión con la gente, ¿no? Ahora os voy a explicar una cosa que me parece bastante importante, que es lo de la petición de documentación para el contrato comodato. Como os decía, primero hemos tenido que hacer un censo de la población para conocer quién vive ahí, y hemos pasado ahora a lo que es la regularización de la residencia de las viviendas. Y hay una figura que yo no conocía, que es el contrato comodato, que es un contrato que no es un contrato de alquiler, sino un contrato que se vincula en torno al proceso que va a haber de rehabilitación urbana en los bloques, ¿no? Entonces, es un contrato que se le hace a cada uno de los vecinos, que no lo compromete a un alquiler, pero sí ya tiene una titularidad de esa vivienda, con lo cual es súper importante porque ahí hemos detectado una serie de cosas, una serie de factores que luego ya lo hablaremos más adelante, y cada persona que reside en cada una de las 144 viviendas, incluidos los locales comerciales, van a tener ese contrato comodato que tiene un carácter y una duración temporal, ¿vale? Pero que no está vinculado a un carácter económico. En la parte de mantenimiento y comunidad y eso sí, pero es importante que lo que decíamos, ¿no? Junto al censo, ponerle nombre y apellido a cada uno de los residentes. La mayoría, en nuestra experiencia, es que está bastante aceptado este procedimiento, porque la mayoría de la gente te dice, por fin voy a tener un contrato de vivienda, por fin estas cosas van a tener un cierto principio de normalidad o de normalización, o por lo menos eso es lo que esperamos, porque es importante, ¿no?, ante el descontrol de alguna forma que mucha gente percibe que hay allí, y sobre todo el abandono, ¿no? Ahora mismo estamos inmersos en lo que es la firma del contrato comodato. Eso nos está llevando a un trabajo de muchísima intensidad, pero también nos ayuda a estar más tiempo con las familias. El contrato comodato, junto con la entrega de documentación que nos tienen que dar, nos facilita el conocer más profundamente a esa familia, cómo está estructurado el número de miembros, cuáles son las problemáticas que tienen, cuáles son las demandas y cuáles son las propuestas que tienen a la hora de mejorar y la situación en la que se encuentran, ¿no? He puesto aquí intervención social con familia y mediación en conflicto, ¿no? Lo que he explicado antes, que es permanente, una situación de permanente intermediación, mediación en la resolución de conflictos, porque al haber una ausencia de comunidad en la mayoría de los bloques, una cosa que es vital en la propia autoorganización de los bloques para que de alguna forma haya comunicación y se puedan resolver las situaciones que son problemáticas, como el pago del agua, el pago de la luz, los conflictos entre residentes. Al haber una ausencia de comunidad, esa figura de comunidad, prácticamente se genera permanentemente una situación de conflicto entre muchos de los bloques, entre residentes, porque no hay esa vía de comunicación y esa vía de encuentro para poder resolver este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos pisos que nos hemos encontrado que se le filtra el agua al de abajo, y eso lleva años, y llevan años en conflicto por esa situación, que eso se podría arreglar con un seguro de vivienda, vinieran los técnicos, lo resolvieran y demás, pero como no hay esa vía de comunicación, pues es como, o de repente lo que os decía, esos nuevos habitantes que llegan al barrio, que algunos pues generan situaciones alegales, pues con venta, con trapicheo, en fin, demás, genera un problema de malestar entre los vecinos que no fluye la comunicación, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos nosotros permanentemente. En torno a la metodología,
lo que abarcamos con el realojo y protocolo de nueva acogida todavía no estamos en esa fase, pero la que llegará en unos meses cuando empiece lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto de realojo, cuando ya estén todos los comodatos firmados, el proyecto de obra esté, vamos, que hay aquí compañeros de Envisesa que ya nos han ido informando un poco de cuáles serían los plazos, pero que todavía no podemos decir que estén, ¿no? Entonces, esa parte todavía no estamos en ella, ¿no? Ni en el seguimiento y acompañamiento de realojo de nuevas viviendas, ni el trabajo y demás. Pero sí en el último párrafo de la metodología, que es el trabajo comunitario con las organizaciones sociales y vecinales. Ahí es muy importante trasladar lo que hemos hecho. O sea, hemos hecho un trabajo de cartografiar y mapear lo que es el barrio y los alrededores para detectar cuáles son los distintos agentes sociales que están trabajando ahora mismo en el barrio. Entre ellos Cáritas, Cáritas, la Asociación de Vecinos, Prodeam, me parece que era, ¿no? Una de las que hemos estado. En fin, con la gente del distrito, mapear eso significa que dirigirnos a gente que ya está trabajando a pie de calle con la gente del barrio, sobre todo en torno a la disposición de recursos sociales, conocer qué opinión tienen ellos y poder canalizar los distintos recursos y hacer un acercamiento a las personas de esos recursos, ¿no? de las distintas organizaciones que hay. Afortunadamente, tenemos experiencia en lo que es facilitar información jurídica y social en torno al tema de la vivienda, en torno a temas como el tema de extranjería con la población inmigrante, y eso nos hace facilitarle a las personas cómo puede sacarse el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, cómo acudir a ayudas sociales. Eso es importante porque eso lo hacemos ahí porque es una consulta permanente. Entonces, voy a pasar a lo siguiente. Mira. Oye, ¿cuánto me queda? Porque... ¿Sí? Ah, bueno, pues voy a ir intentando rápido, ¿vale? Voy a intentar rápido. Vale, perdón. Pues entonces voy a intentar ir más rápido. Bueno, ahí en la distribución de la población por edades, en las 144 viviendas, ¿lo veis? O sea, más o menos la población mayor es de mujeres. Respecto a los hombres, hemos hecho una clasificación por edades entre 0 a 2, 3 a 15, 16 a 24 y más de 65 años. Una de las cosas más importantes que destacamos es que pensábamos que había más niños en el barrio, no hay tantos, y luego el número de población mayor que hay. O sea que es que esto también es importante, sobre todo por los problemas que le vienen y los problemas que están atravesando, ¿no? Entonces, hay una población, es que no sé si se ve, se ha quedado corto, pero más o menos unas 350 personas en las 144 viviendas, ¿vale? De las 144, 17 personas son inmigrantes, lo que decíamos, sobre todo son familias mixtas procedentes de Marruecos, y en los últimos meses hemos detectado familias de Latinoamérica, sobre todo de Honduras, Nicaragua y demás, familias que no tienen documentación y que tienen un alquiler abusivo, que hay personas que se dicen propietarios de la vivienda y están cobrándole entre 500 y 600 euros de alquiler a las familias, ¿no? Con lo cual es bastante jodido, ¿no? Bueno, voy a ir rápido, lo voy nombrando y luego ya no me vais preguntando. Desregulación de la vivienda, venta de vivienda, alquileres, traspaso y abandono de la vivienda. Eso más o menos está claro porque eso es un proceso que se ha dado en estos últimos 60 años, ¿no? Y eso es una normalidad que se da en el barrio. Alto desempleo y falta de recursos sociales, pobreza severa, es un factor importante, sobre todo con lo de Urban Addict. Un porcentaje muy alto de personas mayores con problemas de movilidad y falta de autonomía. Esto es un problema sobre todo para personas que viven muy aisladas. Tenemos un caso de una persona que le paga 10 euros al día a una persona para que le baje el carro, para comprar. Y son personas mayores, más de 80 años, al no haber ascensores y tener la barrera de vivir en un tercero, eso genera un montón de problemas y sobre todo hemos detectado que mucha gente no tiene pedida la ley de dependencia. Hay mucha gente mayor, pero que no tiene pedida la ley de dependencia y le estamos informando de cómo acceder a ella.
familias con menores en riesgo de exclusión por falta de medios económicos para atenderlo. Este factor es muy importante y habría que tenerlo muy en cuenta desde lo que son los trabajadores sociales. Imaginaros que ahora hay solo 4 trabajadores sociales y ha descendido el número porque se ha acabado el proyecto ERACI y que había más de 10 trabajadores sociales y eso han desaparecido y solamente se ha quedado 4. Con lo cual, ahora mismo, por ejemplo, Cáritas nos decía que ya no atendía más gente. Tenía 250 personas y ya no atendía más gente en el barrio. No podía atender porque ya con 250 personas era suficiente. Conflicto entre residentes y ausencia de comunidad, que eso es lo que hemos estado hablando, hacinamiento familiar en las viviendas, viviendas que ya no cumplen la normativa legal y que hay familias entre 6 y 8 miembros que nos hemos encontrado y también familias que viven en soledad, o sea, viven solas o con su pareja nada más. Mal estado de las viviendas, espacios comunes. En la mayoría de los bloques hay ausencia de comunidad. Falta de espacios comunitarios, actividades ilegales en la vivienda y en el barrio, ¿no? Que son un factor importante. Factores positivos que hemos encontrado, ¿no? Viviendas en buen estado y de espacios comunes, o sea, hay viviendas que están muy, muy bien, o sea, que las han cuidado porque se han puesto en valor el tema de la comunidad y sobre todo porque hay familias que tienen una buena integración social porque sus recursos económicos han posibilitado que su vida sea mucho más integradora en el barrio y en la ciudad porque no tienen el factor de escasez de recursos, ¿no? Con lo cual pueden atender a los menores, a los mayores y demás. Una cosa que me parece muy importante, que se está perdiendo en la ciudad, pero que en estos núcleos residenciales todavía se mantiene, que es la red familiar de cuidado. En una sociedad en donde vivimos más con una tendencia de que nos presten servicios para cuidar a nuestros mayores, a nuestros hijos o a nuestros hermanos o lo que sea que están enfermos, sin embargo ahí todavía se mantiene una red de cuidados familiares, en donde las familias se implican directamente en los cuidados, ¿no? Aparte que no se pueden implicar económicamente porque no podrían pagar a una cuidadora, pero sí se implican, con lo cual supone el arraigo familiar y la estructura familiar es importante, ¿eh? Y los residentes colaboran con la regularización de los contratos comodatos, que ya lo hemos contado porque eso es un factor importante porque valida nuestro trabajo, ¿vale? Mucha actividad comercial en el barrio, hay una economía circular, esto es muy importante que no se pierda porque los locales pertenecen a las mismas familias del barrio que generan una economía que se queda en el barrio, con lo cual ese factor es muy, muy importante. Y la presencia de asociaciones en el barrio, que ya lo hemos comentado. Entre las propuestas que vemos que sí que es importante realizar es ampliar la intervención más allá de la rehabilitación de los edificios, implementar con planes de intervención social, que eso sería implicar a las distintas instituciones, desde la Junta, Diputación y Ayuntamiento, continuidad con el proyecto y seguimiento, generar espacios comunitarios como centros sociales, huertos vecinales, red de cuidado con las personas mayores, esto en espacios tan desegregados como en Los Pajaritos y en barrios, o sea, en las 3 calles en donde estamos nosotros, donde no es un espacio, sí, como yo no sé si estoy equivocado o no, pero son no lugares porque son 3 calles en donde no puede haber centros comunitarios, sino simplemente son 3 calles en donde estamos interviniendo, sí generar alrededor de ellos espacios de agregación comunitaria porque facilita pues prácticamente el bienestar y la participación ciudadana de las personas, ¿no? Y fomentar las redes de apoyo mutuo entre los residentes que ya están, pero sí que facilitaría el tema del apoyo mutuo, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a abrir un turno de palabra breve, pero ¿hay alguien que quiera realizar alguna pregunta o alguna reflexión a los ponentes? Muy bien. Sí, bueno. Preguntar, que hay muchas cosas que preguntar. Bueno, ¿sí? Bueno, da igual, ¿no? No, simplemente... ¿Sí? Ah, vale. ¿Qué vínculo...? O sea, me pareció muy interesante todo este trabajo social y, claro, no tenía como muy claro en qué consiste la intervención. Es decir, como qué vínculo hay entre todo este trabajo de fondo con tanta cuidado y la propia intervención. Es decir, como que hay trasvase, hay codiseño, hay, digamos, como cómo se articula, ¿no? Como lo físico con lo más, con la parte
comunitaria, ¿no? O son como dos líneas que por un lado va que hay una intervención física y esto desde luego siempre va a venir bien, pero los vínculos a lo mejor no has contado cómo son o cómo se pretenden establecer. Bueno, lo que he hecho es una descripción, porque en 20 minutos describir un trabajo tan enorme es que es súper... Vamos, de hecho, me he pasado y me quedaba la mitad de la ponencia, vamos. Madre mía, yo pensaba que me iba a dar tiempo. Nosotros tenemos unas pautas a seguir, que son que Envisesa necesita llegar a alcanzar un objetivo, que es regularizar esas viviendas para poder rehabilitarlas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que seguir un poco esas pautas. Lo que añadimos nosotros es la intervención comunitaria y a través de ahí lo que decíamos, ¿no? Humanizar ese proceso y crear ese vínculo en la vida doméstica de la gente, en los centros, en la intervención social, en el día a día, conocer a esas personas, trabajar con ellas en torno a, primero, escucharlas, cuál es la problemática que tienen y ver qué posibilidades dentro de lo que podemos hacer nosotros resolvérselas, mediar y facilitar recursos. En eso básicamente se basa lo que es la intervención comunitaria y sobre todo lo que he dicho antes, la presencia de trabajadores sociales a pie de calle. Eso en Sevilla no se da mucho. Hay una formación que desarrollamos en la ODS que se llama Mediadores de Barrio y eso surge de nuestra cabeza de decir, vamos a formar a líderes comunitarios en diferentes temáticas para que a pie de calle puedan desarrollar eso en su comunidad. Pues igual, hay una ausencia de trabajadores sociales a pie de calle y ahí tienen esa oportunidad. Entonces, el trabajo comunitario, nada más que con la presencia nuestra, ya es un factor que favorece eso, ¿no? Entonces, no podemos desarrollar mucho más porque no es nuestras competencias, porque existen unos servicios sociales en el barrio, nosotros tenemos encomendado una actividad y una tarea que no podemos ir más allá, porque además no tendríamos capacidad, deberíamos ser un montón de trabajadores sociales allí desarrollando esta actividad. Entonces, en el día a día es la labor que estamos desarrollando. Presencia, mediación, resolución de conflictos, acompañamientos, o sea, el acompañamiento y mediar entre Envisesa y los residentes, vamos. Carlos, perdona. Sí. No, al hilo de lo que has preguntado, me imagino que la conexión que quieres ver es la intervención de AEVIA desde Envisesa y la actuación de rehabilitación que implica sobre todo que habrá un momento en el que esas viviendas no estarán disponibles y habrá una parte de realojo a lo que no se ha hecho referencia. Y entiendo que esa parte también responde un poco a la pregunta, ¿no? Que ¿por qué se están trabajando con estas personas para rehabilitar su vivienda? Entiendo que es primero en primer lugar creo que el censo, evidentemente, que es lo primero que tiene que hacer, y segundo, porque va a haber una parte de la actuación que va a consistir en un realojo, en el que Envisesa es parte y en el que Envisesa tiene que conocer a esa familia y saber exactamente quién es el que va, el que vuelve, las condiciones que se quedan. Y entendí un poco que la pregunta podría... Iba por ahí, lo que pasa es... Sí. Claro, pero lo que pasa es que como no estamos en esa fase... Todavía, claro, estamos todavía asentando... Pero justifica un poco, creo, justifica, la exactamente. Sí. en lo que se va a convertir... Claro, nosotros cuando se cedió la titularidad de las viviendas de Pajarito, que eran municipales, a Envisesa, el principal problema que nos encontramos fue que no sabíamos quiénes estaban en esas viviendas, porque el censo que disponía el Ayuntamiento de Sevilla era muy antiguo. Entonces, para nosotros poder trabajar con la población de las unidades de convivencia residentes, teníamos que ponerle nombre, que es lo que ha dicho Carlos. Cuando comiencen las obras de rehabilitación, que comenzarán en breve, eso va a implicar que tienen que salir las familias de los edificios. Entonces, necesitamos saber si son personas mayores, si tienen niños, si tienen que estar escolarizados, porque después tendremos que realojarlos durante un tiempo, que estamos determinando qué tiempo va a ser, podrá ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, y durante ese tiempo hay que darle una cobertura. Y después, también de cara a prepararnos al retorno, cuando ellos retornen a las viviendas, van a volver a viviendas que son de titularidad municipal. Entonces, tenemos que velar también porque se cumpla la legalidad de la normativa.
y que, bueno, que estén censados, que estén dados de alta en su padrón municipal, es decir, que tengan arreglados los suministros, es decir, una serie de consecuencias. Pero ahora mismo estamos en la fase de detectar, de realizar el censo y de regularizar a esa población de unidades de convivencia residentes. Porque además el proyecto creo que de 1 a 4 años, o sea que no, que... Empezó en 2021 cuando se publicó la orden y bueno, estamos ya en el 2023. Es decir, que es que los ARRU tienen una burocracia, preparación de documentación previa que hasta que se materializa pues pasa un tiempo. Pero bueno, aquí está el director del área técnica que os puede comentar que las obras de rehabilitación van a comenzar en breve. Es que has comentado además otro aspecto que no sé si se ha contestado, que has dicho el tema del codiseño, que es un tema importante. Sí, y Carlos, que por cierto los dos habéis hecho una intervención muy buena, lo ha mencionado pero muy breve, pero es importante. Para poder acceder a la subvención, a la financiación ARRU, te pedían obligatoriamente que se hiciera participar a las comunidades en el diseño de los espacios y de la intervención, y se hizo. Se hizo hasta donde se pudo, porque hay como dos intervenciones. Por un lado están los edificios, en los cuales la intervención es como muy hard, ¿no? Es decir, vamos a la estructura, a las instalaciones, ahí hay poco que opinar. Y luego una parte segunda, que es la parte de la rehabilitación de la urbanización, que ahí sí hay una parte muy importante. Y se hizo una encuesta, que es lo que ha mencionado Carlos, con todos los vecinos, en el que se preguntaban qué tipo de arbolado, de papelera, de pavimento. Y la pregunta más importante es si la calle que está justo en medio de todos los edificios la querían peatonal, rodada, con aparcamiento, semipeatonal, etcétera, etcétera. De esa encuesta se ha tomado nota y se han integrado en los proyectos para que ellos también lo perciban como suyo, el diseño. Porque si no lo perciben como suyo, hay mucho riesgo de que luego lo rechacen. Y si lo rechazan puede ser objeto de vandalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente se menciona. Luego, respecto a plazo, la licitación de obra va a ser inminente. Inminente es cuestión de horas o un día o 2 días. Luego tenemos un plazo más o menos de unos 5 meses hasta que empiecen las obras. Con lo cual hablamos de agosto, septiembre aproximadamente. ¿Vale? Están redactados, sí. Fondo. Yo quería hacerte una pregunta sobre el tema del criterio que seguís para el tema de la aplicación del contrato del Comodoro. Supongo que habrá Como dato. Comodoro. Supongo que habrá habido un estudio histórico del uso de esa vivienda y habréis investigado cómo lo habéis hecho. ¿Qué criterio es el que habéis seguido para que esa familia sea la titular del contrato? El censo, el que esas personas residan en esa vivienda. El criterio para que esa familia, por lo que has hablado, es una barriada donde hay muchísimo paso por los distintos pisos. Entonces, ¿qué criterio es para que a esa familia se le asigne la titularidad de esa vivienda? Cuando nosotros nos dieron el censo de las 144 familias, bueno, estamos hablando de unos edificios del año 58. Es que originariamente quedaban 1 o 2 familias de las que tenían su contrato de promesa de venta, porque el título que ellos tenían con la vivienda era un contrato de promesa de venta de 2 páginas donde apenas se regulaba... Sí, del año del ministerio, del año tal... Sí, claro, como el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, esa situación jurídica estaba en una situación irregular, porque esa promesa de venta no se había efectuado. Entonces, entre que personas con derecho originario había muy pocas, 1 o 2, lo que decidimos es regularizar a la población residente. De hecho, la propia normativa no te habla de titulares, o sea, no le atribuye algún tipo de derecho al residente. La propia normativa que regula los ARRU lo que te dice que son unidades de convivencia residentes. Ya te está queriendo decir algo, porque no lo está condicionando a un contrato de arrendamiento, a un precario, sino que al final no deja de ser consciente con la realidad que hay, que son viviendas, son personas que están allí viviendo y que suelen estar en una situación alegal. Entonces nosotros... Pero yo a lo mejor me he explicado fatal, seguramente. Lo que yo quiero decir, si yo después me vas a trasladar, me vas a hacer un realojo y después porque la finalidad es retornar y yo tener la categoría de ese titular arrendatario de tal... Entonces, algún criterio, porque una cosa que no estamos encontrando en otras poblaciones, ¿qué criterio así damos para que esa persona lo convertimos en arrendatario? Bueno, ahora mismo la actuación de realojo está por encima de los requisitos como vivienda protegida o vivienda de titularidad pública. Prima lo que es la actuación de realojo. Tú tienes una realidad y son 144 familias que están allí que tienes que sacar. Cuando retornen,
sí que iniciaremos con la revisión de requisitos, porque evidentemente son viviendas de titularidad pública y las personas beneficiarias tienen que reunir los requisitos, pues los que todos sabemos, no tener vivienda propiedad, tener unos ingresos limitados, pero ese momento llegaremos cuando ellos ya retornen, ya regularizaremos con un contrato de arrendamiento reglado esa situación. Vale, lo había entendido del revés. Primero regularizáis. No, porque si primero regulariza, regularizáis, supeditas la actuación urbanística previa a... Y después la pregunta es el tema de la vinculación o la relación que mantenéis con los comunitarios, con los servicios sociales comunitarios, porque entiendo que estáis interviniendo en una población bastante vulnerable y supongo que, aunque deficitariamente esté presente los comunitarios, ellos también están allí y me parece que son importantes que los compañeros mantengan esa información continuada y esa fluidez en la intervención, porque si no sería repetir lo que siempre venimos haciendo los trabajadores sociales ocasionalmente, no siempre. Bueno, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los trabajadores sociales del barrio, hemos pedido cita, estamos a la espera de que nos concedan una entrevista o una reunión con ellos, que no sé si tú eres de allí. Yo no, yo soy del pueblo. Vale. Porque estamos a la espera de que nos den una respuesta, porque sí que nos gustaría reunirnos con ellos para compartir de alguna manera y explicarles, vamos, están dentro de los objetivos. Lo que pasa es que sí que es verdad que los últimos 2 meses ha sido un ritmo bastante frenético con el tema de la firma de los contratos comodatos y el tema comunitario, como que hemos tenido que dejarlo un poco ahí, ¿no? Pero que sí que hemos pedido cita y estamos a la espera. Nos relacionamos con otros trabajadores sociales de otros ámbitos que sí están siendo, sobre todo con usuarios que ya tienen sus trabajadores sociales, con el tema de salud mental y eso, y sí que hemos tenido algunas reuniones con ellos y eso, pero no, de momento con los servicios comunitarios todavía no hemos tenido una reunión. Bueno, pues, vamos a finalizar, que ya nos hemos pasado 20 minutos. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia.